Ok, ok. Tenemos lo que es el capítulo número 3 que habla de lo que es hardware de computadora avanzado. Ok, cuando hablamos de hardware de computadora avanzado, hablamos de, pues como su nombre lo indica, hablando un poquito mejor de lo que es el hardware de la computadora y algunos componentes que tiene. Yo estaré hablando de varios temas. Entre ellos estaré hablando primeramente de lo que es la BIOS, UEFI, CMOS y POST. Bueno, en primer lugar, para yo definir lo que es BIOS, BIOS no es más que como, no como, sino BIOS es un chip que se encuentra incrustado en la placa de la computadora. Y ese chip básicamente lo que hace es que permite la comunicación, la comunicación entre lo que es el sistema operativo y el hardware. O sea, BIOS básicamente lo que hace es que permite esa comunicación entre ambas cosas, o sea, y permite que se suba. O sea, sin una BIOS no hay una comunicación sin un chip BIOS no hay comunicación entre el hardware, por lo tanto, no hay comunicación entre lo que es, por decirlo así, el sistema operativo. Cuando me refiero a que no hay comunicación entre el hardware, como dije anteriormente, lo dije mal, sino que básicamente, vuelvo y repito, maneja la comunicación entre lo que es el sistema operativo y el hardware de la computadora. Sin la BIOS no se va a subir pues lo que sería el sistema operativo de una computadora. Ahora, para yo definir lo que es UEFI, UEFI es exactamente lo mismo que BIOS, solamente que para el día de hoy, por decirlo así, es BIOS pero mejor. O sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que mejor. O sea, la mayoría de computadoras después de cierta generación empezaron a utilizar lo que es UEFI, pero sigue siendo BIOS, es el mismo nombre. Básicamente le dicen UEFI por otras cosas. Pero yéndome más a fondo, me quedaré con la palabra BIOS para que se siga entendiendo mejor. BIOS tiene básicamente lo que es ¿cómo decirlo? Perdón, tiene una interfaz gráfica. BIOS tiene una interfaz gráfica que lo que hace es que a través de la interfaz gráfica tú puedes eh, hacer ciertas modificaciones dentro de tu computadora. Tú no siempre verás esa interfaz gráfica, nosotros siempre no siempre la vamos a ver. Será pocas las veces en que la veremos, a menos que queramos hacer algo en específico. Por ejemplo, en, en mi caso yo he utilizado eso, o sea, la interfaz gráfica de BIOS. Creo que lo he utilizado para cambiar alguna contraseña, creo, si no recuerdo mal. Pero también la he utilizado más para cuando voy a subir un sistema operativo a través de una USB booteable. Eso básicamente cuando yo tengo una USB a la cual le instalo un sistema operativo y yo quiero instalar ese mismo sistema operativo dentro de pues, lo que es mi computadora. Normalmente no lo hago, o sea, lo hice una vez jugando con algo, pero eso no es el tema de esta clase, de posición. Pero esas son las veces. O sea, básicamente lo que yo hacía era que a través de la BIOS, cuando yo intentaba bootear, me aparecía la BIOS directamente porque ya yo iba a subir un sistema operativo nuevo. Por lo tanto, tenía que tener comunicación entre la BIOS, si no estoy equivocado. Y yo a través de lo que era pues la BIOS, yo subía lo que era pues el sistema operativo, que a lo mejor quería modificar algo, etcétera. Pero bueno. Cuando nosotros hablamos de lo que es la CMOS es dentro de la computadora, aparece como una pequeña moneda, parece por decirlo así como un peso. ¿Y qué hace eso? Eso básicamente lo que hace es que almacena lo que es, almacena en sí lo que es la configuración que se realiza en una computadora. Ya no se usa, ya eso no se utiliza. Ya lo que se hace hoy en día es que la misma información de la configuración de una computadora se guarda en lo que es en la BIOS. O sea, ya eso se utilizaba antes
porque o sea, ya hoy no se utiliza porque necesariamente es inefectivo y si tú puedes pues hacer la mayoría de cosas en la BIOS, pues mucho mejor. O sea, tu configuración básica de tu computadora se va a guardar en la BIOS. Y también antes presentaba un problema de que esa pilita, por decirlo así, porque parecía una pilita, la CMOS se podía descargar y pues cuando eso se descarga, pues tú te darás cuenta de que pues las configuraciones que tú has realizado dentro de tu computadora se han borrado. Eso no siempre pasa, no pasaba, porque supuestamente las CMOS pues duraban aproximadamente 10 años para descargarse. Pero bueno, ahora, ¿qué es pause? Bueno, cuando nosotros encendemos nuestra computadora, automáticamente inicia lo que es algo llamado post. Lo que hace post es que recoge como toda la información del hardware de nuestra computadora, básicamente como que lo analiza para ver cómo está y en base a cómo está, pues va a subir su sistema operativo. Por ejemplo, si yo tengo un problema en mi disco duro, cuando yo subo el sistema operativo, el post me lo va a hacer saber. Me va a aparecer como una línea, por decirlo así, me va a aparecer texto plano en la computadora y me va a hacer saber de alguna forma que pues tengo un problema en mi disco duro que tengo que arreglarlo. Normalmente si ese disco duro, digamos que está rayado o algo así, pues directamente no se va a subir el sistema operativo. Tengo entendido. Y así sucesivamente con otras cosas que no se va a subir si hay un problema. Entonces, estaré hablando de lo que es la energía eléctrica y funcionalidades avanzadas. En un capítulo anterior yo hablé de lo que fue la energía eléctrica, o sea, y lo que es cómo manejarla. Bueno, en este caso, como nosotros sabemos, todo dispositivo eléctrico pues, funciona con electricidad, para la redundancia. En este caso de las computadoras funcionan con un voltaje. Las computadoras manejan un voltaje y básicamente eso. Ahora, nuestras computadoras, eh, ¿cómo podría explicarlo? Tienen un manejo de ese voltaje, tienen cierto voltaje. Dentro de lo que es el capítulo 3 conocemos lo que es la ley de OHM, creo que se llama así, que básicamente habla de tres leyes dentro de la electricidad, que normalmente deberíamos saberlas como profesionales. Bueno, siguiendo con lo que es la parte de la energía eléctrica, tuve que hacer un pequeño corte por algo que pasó. Pero bueno, cuando yo hablo de energía eléctrica, también tengo que meter lo que son los dispositivos de control eléctrico. O sea, para definirlo mejor, nosotros tenemos ciertos dispositivos que nos permiten manejar el voltaje de los dispositivos. Por ejemplo, existe como una cajita que tiene varias entradas para lo que son los cables y manejar estas cosas. Básicamente, eso tiene un control de voltaje que lo mantiene fijo y cuida el voltaje. O sea, lo cuida de que suba y de que baje. Y sabemos que cuando, por ejemplo, el voltaje sube demasiado, vamos a decirlo así, como coloquialmente decimos que la luz suba, pues lo que pasa es que puede dañar tu dispositivo. eh, y bueno, tú no quieres que eso pase. O también, por ejemplo, cuando la luz se va, de repente, eso no es bueno, o sea, no es bueno. Y eso puede dañar lo que es nuestro dispositivo. Para eso existen esos dispositivos que lo que hacen es que controlan lo que es el flujo de electricidad y cuidan tu dispositivo. Bueno, ya ahora hablando de lo que son las funcionalidades avanzadas, tenemos nuevamente lo que es la CPU. Hay dos formas, creo que existen dos tipos de CPU. La primera es una que básicamente se maneja de manera lenta, que lo que hace es, como creo que la CPU básicamente tiene que manejar tareas grandes, o sea, que es una CPU grande, por decirlo así, y por eso es más lenta, porque es mucho más grande, o sea, no es muy sofisticada y tiene que ir lento, básicamente. Ahora, existe lo que es la lenta,
que se maneja en entornos pequeños y esa misma es mucho más rápida. Y bueno, hablando dentro de lo que es otros casos dentro de la funcionalidad avanzada, tenemos, por ejemplo, en la computadora normalmente tenemos sistemas de refrigeración, como estuvimos hablando en un capítulo anterior. En este caso, nuestra CPU también tiene un sistema de refrigeración para disipar el calor. También tenemos lo que son disipadores térmicos, si no mal entiendo, que tienen como ciertas aletas, que lo que hacen es lo mismo que hacen básicamente el ventilador, y lo que hace también es que dispersa lo que es el calor para así no sobrecalentar nuestro dispositivo. Entonces, también tendríamos, para mencionarlo aquí, también tenemos en las funcionalidades avanzadas de la computadora, tenemos lo que son diferentes tipos de entradas que permiten entradas USB o digamos flash, entradas HDMI, entradas de audio, etcétera. Bueno, en el capítulo 4 estaremos hablando de lo que es el mantenimiento preventivo y resolución de problemas. Bueno, es un capítulo un tanto corto realmente. Cuando nosotros hablamos de mantenimiento preventivo, es cuando hablamos del mantenimiento de nuestro dispositivo, de nuestra computadora o cualquier otro dispositivo. Eh, ¿Cómo así? Bueno, pues básicamente nuestros dispositivos necesitan un mantenimiento, así mismo como un vehículo y como muchas otras cosas más. Necesitan el mantenimiento porque si no se lo damos, pues tienden a dar fallos, a volverse lentos, a no rendir como deberían. Por ejemplo, yo creo que lo primero, creo que con lo que más, el mantenimiento que más se le da a la computadora es con lo que sería el polvo, hablando respecto al polvo. ¿Por qué? Bueno, nosotros, por ejemplo, no podemos dejar que nuestros dispositivos, nuestra computadora, pues por decirlo así, que coja mucho polvo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se vuelva lenta. Eso va a obstaculizar, Dios, va a volverla lenta en pocas palabras. ¿Y qué puedo decir? Por ejemplo, nosotros no podemos dejar nuestra computadora en lugares con mucho polvo. ¿Por qué? Porque hará que se vuelva lenta. El ventilador, por ejemplo, si se llena de mucho polvo, no va a ventilar bien. Por lo tanto, la computadora se puede sobrecalentar, volverse mucho más lenta y un montón de etcétera. Por eso siempre es importante pues, mantener nuestra computadora limpia por dentro y por fuera y mantenerla alejada de lugares, pues obviamente que puede haber mucho polvo y tenerla en un lugar siempre limpio, siempre en ese lugar limpio, para que nuestro computador no se llene de polvo. Y asimismo, pues regularmente darle mantenimiento, como vimos en uno de los capítulos anteriores, pues destapando nuestro computador, nuestro gabinete también, y limpiándolo para pues que no se llene de polvo y así no sea tan lenta. También tenemos lo que son el mantenimiento en la parte del software, que no sería más que, yo diría que uno de los mantenimientos sería, puede ser las actualizaciones, que son muy importantes, ya que si nosotros no actualizamos nuestro sistema operativo, o por decirlo así, mejor dicho, nuestro software, perdón, varias veces, pues tendemos a que el dispositivo se vuelva más lento. También las actualizaciones traen arreglos de todo, o sea, por decirlo así, bugs que son arreglados. También esas mismas actualizaciones nos ayudan contra la prevención de virus, ya que muchas veces conseguimos algún virus en nuestro computador, y esa actualización lo que básicamente nos va a ayudar a hacer a nosotros es a eliminar ciertos virus que tiene nuestra computadora. Ahora, cuando hablamos de la resolución de problemas, mencioné antes que es un capítulo un tanto corto, hablamos de ciertos problemas que pueda presentar nuestra computadora, sea pantalla, sea un montón de cosas. Básicamente, cuando yo hablo de resolución de problemas, yo estoy hablando de problemas, básicamente. Entonces, para arreglar ese problema, lo primero que necesitamos hacer es identificar, pues, obviamente, cuál es el problema y buscar su solución
de una manera detallada. Eh, ¿Cómo lo hago? Pues buscando información. Y si el problema es muy fuerte, pues ya yo procedería a buscar ayuda. Pero eso sería básicamente. Es un capítulo un tanto corto. No tengo mucho que decir realmente. Pero creo que he dado un poco en el clavo con esto.